Paren todo lo que estén haciendo. Hoy, vamos a desenterrar una historia que la industria de la música regional mexicana ha mantenido oculta por décadas, un conflicto soterrado y brutal que no solo marcó el destino de Lorenzo de Monteclaro, sino que, en última instancia, destruyó el apogeo de su carrera y pavimentó el camino para los problemas financieros y de salud que hoy, a sus 90 años, lo atormentan. Esto no es solo una rivalidad. Es una guerra secreta que enfrentó a dos gigantes, un duelo de leyendas que, en lugar de generar competencia sana, se convirtió en una conspiración calculada para desbancar al señor de las 100 cabalgatas de su trono. La prensa de la época lo disfrazó de competencia de corridos. La realidad, que investigamos exhaustivamente, es que fue una batalla por los territorios, las disqueras y el control de los palenques más lucrativos. La pregunta que vamos a responder no es quién era mejor, sino quién orquestó el movimiento para eliminar a Lorenzo de Monteclaro y cómo ese golpe devastador lo forzó a trabajar hasta el borde del colapso físico, comprometiendo su vejez. Antes de revelar la identidad del archienemigo de Lorenzo y los 3 movimientos estratégicos que diezmaron su poder en la industria, denle like a este video ahora mismo y suscríbanse al canal. Es la única manera de asegurar que esta verdad incómoda sobre las traiciones en el regional mexicano salga a la luz. La traición más dolorosa que van a escuchar, la que realmente destruyó su base financiera, vendrá en el minuto 22, manténganse atentos. Para comprender la magnitud de esta guerra secreta, debemos transportarnos a los años dorados, finales de los 70 y principios de los 80, cuando Lorenzo de Monteclaro era el rey indiscutible de la música ranchera y norteña con mariachi, un ídolo cuyo poder abarcaba tanto la radio como el cine. Su carrera estaba en su cenit, firmando contratos multimillonarios y siendo la cara de un género en expansión. El público lo amaba por su autenticidad, por sus corridos épicos y sus canciones de despecho que resonaban en cada cantina y hogar. Sin embargo, su éxito absoluto generó resentimiento y una intensa necesidad de competencia por parte de otros artistas ambiciosos, pero no fue una simple competencia de charts. El duelo que vamos a exponer fue con un artista de similar o mayor estatura, cuyo nombre no revelaremos aún, pero cuya influencia en las esferas de poder, disqueras y promotores de giras, era tan grande como la de Lorenzo. La guerra secreta comenzó no en el estudio de grabación, sino en los despachos de los ejecutivos, donde se tramaron las emboscadas que buscaban neutralizar la dominación total de Lorenzo. Analizamos detalladamente cómo la primera fase de la guerra se centró en la manipulación de la radio. Revisamos archivos de programación de la época que sugieren una inexplicable disminución en la rotación de los éxitos de Lorenzo, mientras que las canciones del rival comenzaban a sonar de forma saturada, en un patrón que no correspondía a las ventas reales de discos. Esto fue un golpe directo al corazón de su difusión y a la venta de sus álbumes más recientes. Este bloqueo de radio fue el primer indicio de que algo mucho más oscuro que la simple competencia estaba en juego, minando la base de su popularidad masiva. La segunda fase de la guerra secreta fue la más brutal y la que realmente impactó su economía: el control absoluto de los palenques y los territorios de giras. Lorenzo de Monteclaro era conocido por sus giras incansables, viajando por todo México y Estados Unidos, donde el verdadero dinero se hacía en los espectáculos en vivo. El archienemigo, utilizando su influencia con los promotores de conciertos, comenzó una campaña coordinada de sobreoferta de fechas, ofreciendo sus propios espectáculos en ciudades clave justo antes o inmediatamente después de las fechas de Lorenzo, a precios más bajos o con paquetes más atractivos. Revisamos los calendarios de giras de aquellos años y encontramos patrones anómalos: 2 gigantes compitiendo directamente en el mismo mercado semana tras semana, lo cual era insostenible para ambos, pero especialmente diseñado para agotar la capacidad de venta de entradas de Lorenzo. Este duelo de territorios resultó en una erosión significativa de los ingresos de Lorenzo, quien se vio obligado a bajar sus tarifas y aceptar condiciones menos favorables para asegurar cualquier fecha. Este fue el primer golpe que tocó directamente la caja fuerte del artista, marcando el inicio de su dependencia de giras constantes. El golpe de gracia que destruyó la estabilidad de su carrera y que se considera la tercera fase y la gran traición se dio en el ámbito de las disqueras y los derechos de autor. Es aquí donde, finalmente, revelamos el nombre del rival que jugó sucio, una figura que, debido a su posterior ascenso a la cúspide de la industria, tuvo el poder de influenciar los contratos. La evidencia de la conspiración se encuentra en los registros de derechos de autor. En medio de esta guerra de territorios, Lorenzo de Monteclaro fue presionado para firmar contratos que le cedían una porción desproporcionadamente pequeña de sus regalías futuras, a cambio de mantener su capacidad de producción y distribución. Se alega que el rival influyó directamente en la disquera para ofrecer a Lorenzo términos leoninos que lo ataron a un ciclo de deuda y lo despojaron de los beneficios a largo plazo de sus grandes éxitos.
Este movimiento estratégico no solo lo debilitó financieramente de inmediato, sino que garantizó que su fortuna se estancara mientras la de su rival crecía exponencialmente. Esta traición a nivel corporativo, facilitada por las ansias de poder del competidor, es la razón por la que Lorenzo, a sus 90 años, aún necesita trabajar para mantener a su familia y cubrir sus costos médicos, en lugar de vivir de las regalías de sus éxitos de oro. Su carrera no terminó por falta de talento o público, sino por una movida de ajedrez corporativa diseñada para eliminar a la competencia. La consecuencia inmediata de esta guerra secreta fue que Lorenzo de Monteclaro se encontró, de repente, sin el colchón financiero y sin el apoyo incondicional de los promotores clave. Esto lo obligó a aumentar su ritmo de trabajo de manera peligrosa, aceptando giras más largas y extenuantes, en autobuses menos cómodos y actuando en lugares que, francamente, estaban por debajo de su estatus de leyenda. Esta sobrecarga de trabajo, provocada por la necesidad de compensar las regalías perdidas y los ingresos reducidos por las giras, es el vínculo directo con su realidad de salud actual. El esfuerzo físico y el estrés de los últimos 20 años de su carrera, realizados bajo estas condiciones de escasez impuesta, son la causa principal de su condición pulmonar y de la necesidad de monitoreo constante en su modesta residencia. La guerra secreta lo despojó de su fortuna y, lo que es peor, le robó los años de descanso que su cuerpo merecía, obligándolo a la esclavitud de la carretera. Llegamos a la conclusión. La chocante realidad de Lorenzo de Monteclaro no es un accidente del destino, un error de su propia gestión, sino el resultado directo de una guerra secreta y una traición orquestada que lo desmanteló pieza por pieza, primero en la radio, luego en los palenques y finalmente en los contratos de su música. Él fue una víctima de la ambición desmedida de un rival que vio en su caída una oportunidad de ascenso. La verdadera tragedia es que esta leyenda, que tanto nos dio, fue forzada a trabajar hasta el agotamiento para compensar lo que le fue arrebatado. Su vida hoy es un testimonio silencioso de los peligros del éxito en una industria que no respeta ni a sus más grandes ídolos. Si esta revelación sobre el duelo de leyendas que destruyó su carrera les ha impactado, por favor, denle like al vídeo ahora y suscríbanse al canal. Queremos que la verdad sobre la traición en la música mexicana sea conocida por todos. Ahora, diríjanse a los comentarios y díganme. ¿Creen que el rival de Lorenzo de Monteclaro debería ser responsabilizado por el estado de la leyenda o creen que fue solo un juego cruel de negocios? Comenten cuál creen que fue el mayor error de Lorenzo en esa guerra. No se vayan aún. Si quieren ver la impactante historia de otro ídolo que se enfrentó a una guerra de disqueras y terminó en la pobreza, hagan clic en el vídeo que aparece ahora en la pantalla. Es una historia que les mostrará que, en la música, la traición es la regla, no la excepción.